Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados, y el día de hoy vamos camino a un gimnasio abandonado desde 1995. Pero antes que nada, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar la mejor parte del vídeo para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Por lo tanto, mil gracias por todo el apoyo y a por los 8000 likes. Y la grabación de hoy se realizó en el año 2018, fue un vídeo que publiqué en aquel año, pero por un problema de copyright con una canción utilizada, el vídeo tuvo que ser eliminado. Por lo tanto, fue un vídeo que poca gente vio, lo he querido rescatar y traer al canal. Es un gimnasio con muchas cosas en su interior, ya que se queda abandonado totalmente intacto, y espero que disfruten del vídeo. Y comenzamos con él, allá que vamos. Decir que este complejo se hizo en los años 80, fue un complejo muy conocido, y en 1995 fue cuando se produjo el abandono. Después de diferentes crisis que tuvo que mantener el equipo administrativo de este lugar, no pudieron solventar dichas crisis y esto tuvo que cerrar. Tenemos aquí una grada. Y justo al lado, esto era una cancha de, creo que es de pádel, ¿no? Parece, porque tiene las paredes, incluso acércate sin problema. Esto aquí tenía una valla que han tirado abajo y creo que es de pádel porque, como ya digo, tiene las paredes a los laterales para que la pelota pudiera rebotar. Incluso en la parte de arriba creo que faltaba verja, que han quitado también, incluso ahí se ve la verja acumulada. Y esto era perfectamente una cancha de pádel y esta es la entrada incluso. Esto de aquí es una especie de almacén, está súper acumulado de cosas, y en su día fue un baño, estoy viendo que fue un baño, Fíjate, el suelo es azulejo y las paredes también. Y está lleno de cosas acumuladas, hay mesas, sillas, estoy viendo que son mesas de colegio, Son mesas de instituto, sobre todo me recuerda de artes gráficas porque son tablones que puedes levantar para dibujar mejor. Mira eso, mira qué pasada. Está lleno de sillas, pero ahí cuántas sillas hay, es una burrada, Está súper lleno de sillas esto. Incluso esto creo que es una nevera industrial. Esto de aquí atrás, lo plateado. Hay camillas también. Bueno, los somiers de camas, es esto de aquí. Mesas de restaurantes. Sí, como que esto lo convirtieron en un almacén en su día. Y aquí se quedó todo aquí dentro. Qué barbaridad. Es que hay un montón de sillas, No sé cuántas habrán ahí, pero mínima 300. Es que estoy viendo patas, patas y patas. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la parte del gimnasio. Porque Amanda me ha dicho que dentro incluso están las máquinas de deporte para hacer pesas, hacer espalda, piernas, y a ver qué tal está. Se nota que aquí ha pasado muchísimos años, está todo lleno de mala hierba. También decir que hace poco aquí en Lanzarote llovió mucho, que es raro que llueva mucho en esta isla. Es una isla bastante seca y estos días ha estado lloviendo una barbaridad y por eso tiene también mucha más mala hierba todo. Porque vas por los caminos difíciles. Joder, había un camino. Siempre la estoy liando. Esta es la entrada principal al gimnasio, incluso se lee en inglés gym. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Están todas las máquinas. Voy a ir poco a poco porque hay mucho que mostrar aquí. Aquí hay una máquina. Vamos a intentar desvelar para qué servía cada una de ellas. Creo que esta era para hacer pecho, porque aquí tiene un rotor y creo que tú te sentabas aquí y hacías pecho, creo, o piernas. Sí, porque aquí está la palanca también. Puede ser piernas, sí. Es para hacer piernas, sí. Si no identifico bien las máquinas de gimnasio, es que en mi vida he ido a un gimnasio, ¿vale? Aquí también hay unas espalderas, parte de unas espalderas. Tío, es que está todo. Mira, otra máquina de piernas, ¿no? De piernas. Igual que esta. Lo que están como... que se han llevado piezas, parece. ¿O no? Aquí van las piernas. Y ahí hay otra. Esa creo que es para hacer pecho, ¿no? No, esa te acostaba. ¿Te gustaba así? Y hacías así. Ah, para hacer glúteos o... Y gemelos. Gemelos, ¿no? Ya digo, yo no soy un experto en el gimnasio. Si cometo alguna falta garrafal para la gente que le gusta el tema del gimnasio, pido perdón. Pero es que nunca he ido a un gimnasio, yo soy sincero. Esto es un press de banca, ¿no? Sí. Son press de banca. Y está lleno el suelo de folletos de este gimnasio. Esto de aquí era la recepción. Aquí te atendían para pagar la cuota mensual o inscribirte al gym, la suscripción. Mira, más máquinas. Y son máquinas, claro, de las antiguas, de los años 80, 90. Esto lleva abandonado en total, lo mismo que yo,
llevo en este mundo? 23 años. Esta es para hacer pecho, mira, esta sí. Tú te sentabas aquí y hacías pecho. Creo que es pecho, ¿no? Esta es... Esto creo que es como un remo, ¿no? Esto te sientas ahí. ¿Te sientas, sí? Enfrente hay una máquina. Tú te sientas aquí y después tiras. Sí. Eso sí, reventaron todos los cristales y todo. Sí, estaba fijándome que, exacto, todos los cristales están... Antes estaban enteros. Decir que Amanda y Lucía vinieron hace cosa de un mes y había más cosas, o sea que ya está entrando gente aquí a desvalijar. Y esto de aquí son cintas para correr. Bueno, estas no son cintas, estas son para que... elípticas, ¿verdad? Aquí tú te subías. Vamos, Mike. Así consigue Mike los likes, arriba, abajo. Esto es una máquina de generar likes. Por cada vez que hago un giro, eso es un like, otro like, otro like. Deja tu like. Lo que está un poquito oxidada esta, ¿eh? Estas sí son bicicletas, ¿no? Sí. Sí, son bicicletas, lo que le faltan los pedales. Se los han llevado. Y me estoy dando cuenta que el suelo es parque aquí, ¿eh? Esto es suelo bueno, es parque, madera, madera. Y aquí hemos encontrado la foto de unos culturistas. Tienen cara de que no son españoles, parece alemán, ¿verdad? Y eran culturistas que estuvieron en este gimnasio, intuyo. Hay dos chicas, dos culturistas y un chico, con sus premios aquí debajo. Es más, creo que aquí había una fecha, pero pone 17 del 5, pero no sale el año, está cortado el año. Qué pena. Y aquí detrás de recepción se han llevado todo, parece. Había un mueble que lo han tirado, la mesa de la persona que estuviera aquí detrás, y un montón de folletos de la ubicación de este lugar, que obviamente no lo puedo dar, para dejar que dejen de venir gente a robar. Aquí hay una factura del 5 de noviembre del 96. Ya dije yo que esto se abandonó en 1995, más o menos. Y es una factura de la construcción de unos muros, parece, sí. Pone entre comillas muros, el concepto de la factura. Y aquí hay uno de los baños del complejo. Tenemos las taquillas. Si yo no me mato con un vídeo un día, te lo juro. Un montón de taquillas. Y justo detrás tuyo tenemos las duchas. Son platos duchas. En el suelo está todavía la cerámica de la ducha. Y aquí tenemos el espejo que han roto y los lavamanos. Es más, las puertas de las taquillas las han arrancado y las han acumulado. Esto se lo van a llevar, como es madera. Alguien las ha quitado, acumulado para un día venir y llevárselas todas. Es una pena que destrocen así los sitios abandonados. Y solo había un váter en el baño. Qué curioso. Hay un váter nada más. Esto era como una sala al aire libre. Tenía un asiento aquí. Qué raro que salga de un baño y tengas una sala aquí para... No tiene sentido, ¿no? No sé si... Capaz que aquí tomaban sol, porque también estoy viendo que hay una tabla de madera, pero ni idea. Y también ahí había otra ducha, ¿lo ves? Parece, ya ha salido de ahí mala hierba. Aquí hemos encontrado también una cancha de tenis, porque el suelo lo marca. Exacto, es una cancha de tenis. ¿Y esto es una entrada a un restaurante? Tenemos por aquí un restaurante. Mira, vamos a enseñar esta cancha de pádel primero. Sí, esto es una cancha de pádel. O también puede servir para tenis perfectamente. Esto es una cocina, un horno y cocina de restaurante puede ser, ¿eh? Fíjate, ¿ves? Tiene la bandeja de... Bueno, la tapa del horno. La tapa no, la puerta del horno. Y esto ya es el restaurante. Uf, cómo está esto, ¿eh? Aquí han venido a destrozar nada más. El techo es curioso porque es de madera. ¿Qué puede hacer esto? Qué raro esto, así. Pueden ser neveras. Sí. Debajo de esto había neveras para los refrescos y demás. Y acabo de ver esto en el suelo. Me ha llamado la atención. Es una máquina de escribir súper antigua, ¿eh? Está súper oxidada, la verdad. Le quedan algunas teclas, pero ¿cuánto llevará esto aquí? Qué barbaridad. Ya que han quemado cosas, el suelo está lleno de madera y de cenizas.
Esa puerta conecta con lo de las sillas, que es parte de la cocina entonces, ¿no? Hay muelles de colchones. ¿Qué manía tiene la gente en quemar colchones en los sitios abandonados? Siempre veo colchones quemados. Qué barbaridad. Si esto es la cocina, que desde aquí se ve mejor incluso todas las sillas que enseñamos al principio del vídeo. Está lleno, lleno, lleno de sillas. Y esto de aquí es la silla del árbitro de tenis, el que se pone justo donde está la red para ver las jugadas. Pues él se sentaba ahí arriba y subía por la escalera, obviamente. Han destrozado todo, estos son muebles. Qué penita que está ese lugar. Pero en sí el lugar me gusta porque es enorme y tiene cositas que llaman la atención de la época. Y esto de aquí abajo es una cancha de fútbol sala. Tiene una portería allí y ahí está la otra. Me mola porque es grandita, la verdad, para ser de fútbol sala, que no es una sala como tal, porque siempre la gente dice el fútbol sala sobre parqué, pero también hay gente que juega al fútbol sala sobre suelo normal. Y al lado del restaurante hay una piscina. Si esto es una piscina, lo que le han metido un montón de arena adentro. Incluso cuando tú querías entrar a la piscina podías entrar caminando y de repente ya no hacías pie y ya flotabas. Es bastante grandita, ¿eh? Si esto era hondo, lo que le han metido por seguridad, intuyo, un montón de arena, para que nadie se caiga, porque es bastante altura, creo yo, si no estuviera esto. Y vamos a ir a esa zona de ahí, que parece que es otro restaurante, ¿no? Aquí estaríamos dentro de otro restaurante, incluso queda una silla aquí. Ah, esto es una sala para jugar a la pelota vasca, ¿no? Qué chulo. Estos son unas gradas, parece, que han acumulado un montón de porquería, mesas, sillas. Y eso de ahí es una pista de pelota vasca. He estado pensando y creo que son canchas de squat. ¿Ves esta foto? Ahora miras para allá, ¿ves las líneas? Son canchas de squat, no es de pelota vasca. Enfoca allí y mira las líneas, están las mismas líneas rojas. Hay dos líneas, exacto, son canchas de squat. Porque me acuerdo que en su día grabé otro gimnasio que era de un gimnasio únicamente de squat. Dejaré el vídeo en la descripción. Y tenía estas canchas y ahora me vino a la cabeza. Porque me parecía raro que aquí en Canarias hubiera pelota vasca. Me parecía muy, muy raro. Y esto sí, esto era como la barra también de parte del restaurante, o aquí también servían bebidas a la gente que quería. Ahí eran las cañas. Exacto, mira, está el grifo de la cerveza, sí, el tubito. Y claro, aquí te servían bebidas por si querías ver los partidos de squad, pues bebías aquí. Una revista, ¿no? Mira el Mercedes que se anunciaba en esta revista, que esto es un Mercedes de los años 90, perfectamente. Y esto de aquí creo que es como una ludoteca, porque hay una estantería, supongo que ahí habían revistas de deporte y demás. Me da la sensación de como un recibidor, me da esa pinta. Pues está el armario incluso para los libros. Y esta zona de aquí también es de taquillas, hay dos baños, el de hombre y mujer. Y si son taquillas como las que vimos antes. Lo que aquí hay más duchas, pues todo esto son taquillas. Y aquí están las duchas en la pared. Y lo mismo, tenían como una zona afuera. Ah, porque aquí había sauna. Tenía una sauna hasta aquí. Esta zona de aquí era la sauna. Ahí se ve perfectamente que está todo de madera. Y era una cabina para la sauna. Y también después tenía una zona como aquí para refrescarte. Porque el suelo también está como protegido con plástico. Por si te duchabas, salir de ahí fuera. Y aquí estaría la otra taquilla, que es la de mujeres. También tiene sus respectivas duchas. Y el lavabo. Y hay una silla aquí súper chula, la verdad. Y aquí hay otra revista en francés de Pavarotti en la portada. Le Figaro. Le Figaro es una revista conocida de Francia, bastante conocida. Bastante conocida. Y está ahí Pavarotti, que Pavarotti ya sabéis que falleció. Y aquí Amanda me acaba de acercar un trozo de periódico del 4 de julio del 93. Y este está en francés. Creo que es francés, sí. Sí, esto es francés. La vie des médias et de la publicité. Toma el francés ahí, toma un like por ese francés de Blue Ocean. Y quedan zapatos aquí, sí, de deporte. Sí. Y mira, hasta un desodorante. No, shampoo. HS, es HS, Head and Shoulders. El formato antiguo del HS, el conocido HS, que realmente es head, cabeza y hombro. Head and Shoulder. Algo curioso que hay muchos
extractos de periódicos y demás, y en francés, había mucho cliente francés aquí. Citroën Félix Flaure. Premiers entrée pour un automobile français. Yo, sinceramente, este francés se merece un like. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado un montón, tanto como yo, a la hora de realizar estos vídeos. Espero vuestro apoyo, esos 8000 likes que no cuesta nada. También recordar suscribiros a mi canal. Y ya sabéis que al final de los vídeos siempre saludo a 5 personas. Y si crees que con suerte en el próximo vídeo del canal te salude, deja tu like y comentario. También me gustaría que comentases la mejor parte del vídeo a tu criterio. Con respecto al último domingo, un saludito para Juli Ramos, David Marrero, Eduardo R, Gaby Blanco y Galilea Martínez. Y lo dicho, deja tu like y comentario si quieres que con suerte el próximo domingo te salude. Recordar que sois un montón de personas, poco a poco saludo a la gente. Y también suscribiros a mi canal y en la descripción tenéis mi Instagram, también el de ellas, por si queréis ver vídeos y fotos de estos lugares abandonados que también subo en Instagram. Poco más, chicos, nos vemos el próximo domingo. Y antes de acabar el vídeo, os dejo con el patrocinador del día de hoy. Solo para mayores de 18 años. Si no eres mayor de edad, abandona el vídeo. En BetTill tendrás diferentes bonos de bienvenida a la hora de ingresar en la plataforma. Y podrás depositar dinero con diferentes métodos de pago, Mastercard, Visa e incluso criptomonedas. Podrás apostar en diferentes deportes en vivo, al igual que también jugar a tragaperras, ruleta, blackjack, póker. Hay un sinfín de juegos para disfrutar. Al igual que también puedes disfrutar del juego en directo. Y no olvidarnos de las bonificaciones, que hay un montón de ellas en la plataforma de BetTill.